un tribunal, un examen. No, no. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos en un trámite específico de la ley, por eso está toda la comisión presente, como es mandatado, para cumplir lo que es el trámite de audiencia de la tramitación de esta importantísima ley. El procedimiento es que disponga de un turno de 10 minutos máximo para que podamos complementar el trámite y pueda, si quiere algún grupo, intervenir también. Por lo tanto, sin más, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo simplemente, tenemos 10 minutos y es muy poquito tiempo para todo lo que me encantaría decir, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo, lo que yo os quería transmitir es fruto de mi experiencia profesional. No es tanto ya lo que yo haya podido estudiar o lo que yo haya podido investigar en torno a la transexualidad, sino el trabajo que yo realizo directamente con personas transexuales, tanto adultas como niños y niñas en consulta. Entonces, yo he hecho unas anotaciones y demás, y me gustaría irlas comentando muy brevemente, porque hay muy poquito tiempo, porque me encantaría, ya os digo, poder explicaros incluso situaciones concretas de niños, de niñas, de personas adultas, para que podamos ver exactamente, ¿no?, cómo se sienten y qué es lo que sucede, ¿no?, a nivel social. Pero bueno, ya os digo, como hay poquito tiempo, me voy a centrar directamente y, sobre todo, una de mi opinión clara y mis conclusiones, fruto de mi experiencia, es que la transexualidad no es una patología. ¿De acuerdo? La transexualidad no es una patología. De hecho, si hablamos de la transexualidad como un trastorno, ¿de acuerdo?, como un trastorno mental, implica que las personas transexuales tienen que someterse a un tratamiento psiquiátrico para acceder a un tratamiento hormonal, un tratamiento quirúrgico, un cambio de nombre en el registro, aspectos que no necesitan ningún tipo de diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces se les suele pasar, algunos profesionales suelen pasar una cantidad de documentos impresionante, una cantidad de test psicológicos que no son necesarios. Y además porque muchos de ellos mantienen visiones muy estereotipadas de género, ¿de acuerdo? Entonces, son aspectos que yo quiero señalar. Entonces, los profesionales especializados, y remarco, porque no todos los profesionales están especializados, es importante que tengan una formación, ¿de acuerdo? No debemos dictaminar si una persona es transexual o no, ¿de acuerdo? Es la propia persona quien, de forma autónoma, tiene que determinar cuál es su sexo y su género. Entonces, eso para mí es muy importante tenerlo en cuenta. Claro que las personas transexuales, claro que las familias de niños y niñas transexuales acuden a consulta. En este caso, en mi caso en concreto, yo soy psicóloga, sexóloga, ¿no? Entonces, claro que acuden a nosotros, pero acuden fruto del sufrimiento a otro nivel, ¿de acuerdo? Fruto de saber realmente si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o dudar sobre su propia identidad en algunos casos, pero nosotros no estamos para decirle, oye, tu hijo o tu hija es transexual, tú eres transexual. No, es la propia persona quien sabe quién es igual que cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no? La identidad sexual es algo que se conforma desde pequeñitos. A los 2 o 3 años, un niño o una niña, ya sabe, empieza a mostrar una serie de comportamientos, ¿no?, una serie de deseos, y ya es a los 4 o 5 años cuando se determina de una forma fehaciente. Yo he podido ver niños y niñas en consulta y además que te lo mostraban claramente, la identidad está en el cerebro. Y además recuerdo el caso de un niño transexual de 7 años que se llevaba las manos a la cabeza y me lo decía así, Maribel, no sé qué pasa, pero esto, y además me decía así, esto me dice que yo soy un niño. Entonces, claro, cuando tú ves en consulta, día sí, día no, este tipo de situaciones, dices, no, vamos a ver, es que esto no se puede considerar una enfermedad, es que esto no es una enfermedad. A mí nadie me ha dicho si soy un hombre o soy una mujer, ¿no? Entonces, son aspectos que sí me gustaría destacar. La figura de los profesionales en este caso es importante, pero es importante como acompañamiento, como apoyo en todo ese proceso, ¿no?, y como reforzamiento, ¿vale? Pero nunca como diagnóstico. Porque, claro, algo que hemos de tener en cuenta y que creo que está muy bien recogido en la ley, ¿no?, que considerar la transexualidad como una enfermedad supone vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Eso queda bastante claro, ¿no?
para mí es muy importante tener en cuenta también que a los menores, niños y niñas, hay que escucharlos. No hay que subestimar lo que nos están diciendo, porque además muestran su identidad de una manera muy persistente, de una manera muy clara, ¿de acuerdo? Luchan contra los prejuicios y luchan, por supuesto, para romper esas barreras, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y permitirles, por supuesto, ¿no?, que puedan vivir una infancia plena, que creo que es el derecho de todas las personas, ¿no?, que puedan vivir una infancia y una adolescencia adecuada, ¿no? Además, también es muy importante porque hay profesionales que dicen que no se les puede tratar conforme a su identidad. Sin embargo, el tratarlos de manera opuesta, lo que estamos consiguiendo realmente es la patología. Es decir, es potenciar y es provocar una serie de trastornos psicológicos, en este caso en los menores, ¿no? Muchos niños y niñas que antes del tránsito, ¿de acuerdo?, sufren y son diagnosticados de trastornos de déficit de atención, son diagnosticados de múltiples patologías. En el momento en el que las familias, por ejemplo, les permiten hacer ese tránsito, ¿de acuerdo?, vivir conforme su identidad, según su sexo o sentido, dejan esos trastornos a un lado. ¡Qué casualidad! Ya no tienen ningún tipo de trastorno psicológico, ¿no? Entonces, eso a los profesionales que estamos trabajando en este ámbito nos dice mucho y nos aporta muchísimo, ¿no?, para corroborar precisamente lo que aquí estamos defendiendo, ¿no?, en este caso. Hay una frase que yo tenía aquí anotada que me parece muy importante, que es de Rousseau, y es que la infancia tiene sus propias maneras de ver, de pensar y sentir, y nada es más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras propias. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, los profesionales, yo hablo en nombre de profesional, ¿no?, como soy, nosotros tenemos que escuchar a los niños y niñas, adolescentes y personas adultas transexuales. No podemos decir exactamente lo que, según nuestra opinión, tenemos que ser objetivos en el trabajo y, sobre todo, potenciar la escucha activa libre de prejuicios. Eso es lo que en la línea que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Otra de las ideas que quería lanzar es que la gran mayoría de los obstáculos con los que se encuentran las personas transexuales provienen del desconocimiento y de la desinformación, ¿vale?, siendo esta muy peligrosa, como ya podemos saber y como ya conocemos, ¿no?, ya que nos lleva a situaciones de acoso, de bullying transfóbico, situaciones bastante delicadas, ¿no? También esta desinformación nos lleva a confundir términos bastante importantes como es la identidad, el rol, como es la cuestión de la orientación sexual. Entonces, todo eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces la falta de formación y de cualificación profesional lleva a mantener discursos basados en prejuicios y a emitir juicios de valor hacia personas transexuales sin prevalecer lo que he comentado antes, sin prevalecer la escucha activa, que es lo más importante, y la empatía, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que, claro, nosotros no podemos permitir que profesionales les digan a personas transexuales, hombres y mujeres, cómo tienen que comportarse. Hay que ser hiperfemeninas si eres mujer o hay que ser supermacho si eres hombre. Entonces, claro, eso son cosas que ¿dónde está la diversidad, no? ¿Qué pasa? Que una mujer una mujer cisexual tiene que ser muy, muy, muy femenina y un hombre cisexual tiene que ser muy, muy masculino. Es decir, ¿por qué las personas transexuales sí tienen que ir en esa línea? Entonces, esos son mensajes, incluso también mensajes relacionados, por ejemplo, como me cuentan a mí los niños y las niñas en las consultas, o como me cuentan las propias familias, ¿no?, de no, si tu hijo es niño y tiene que jugar tiene que jugar al fútbol y tiene que jugar con niños. Si es niña, tiene que jugar con... Bueno, ¿por qué? ¿No? Vamos a ver. Todo esto va mucho más allá, ¿no? Y el sufrimiento de ese niño, de esa niña, por ejemplo, ¿no? Y el decir también a padres y madres que están condicionando en base a permitirles, ¿no?, si les permiten el tránsito, que están condicionando la vida de sus hijos e hijas, ¿no? ¿Cómo podemos decirle que son los propios padres los que están condicionando? Cuando en este caso, tanto un padre como una madre, cuando da ese paso a ayudar a su hijo o a su hija,
ha hecho un trabajo previo importantísimo y eso os lo puedo asegurar, porque lo vivo día a día. Todos venimos con una mochila, todos. Padres de niños y niñas transexuales tienen que liberarse de una manera muy rápida de esa mochila de prejuicios, tienen que resolver sus dudas, tienen que formarse, tienen que resolver sus miedos, tienen que resolver sus inseguridades, ¿de acuerdo? Son padres muy sensatos y con una fuerza tremenda para luchar por los derechos, para la integración y la aceptación de sus hijos e hijas, ¿no? Y cuestionar este tipo de aspectos tan importantes por parte de profesionales no cualificados y no especializados es muy duro, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que yo quiero lanzar, ¿no? Para ello, por supuesto, yo creo que es necesario que se establezcan protocolos de educación y sanitarios para evitar, por supuesto, la discriminación. Protocolos de educación en los cuales tenemos que ir desde pequeñitos. No pueden empezar esto. Por ejemplo, la educación sexual es básica para trabajar la atención a la diversidad, pero no podemos centrarnos en una educación sexual meramente preventiva, porque la prevención no trabaja esto. Estamos hablando desde la base, de actitudes, de conocimientos, de identidad, que se forma desde que nacemos. Ya estamos introduciendo una serie de condicionantes a nivel de rol y a nivel de identidad. Lamentablemente tengo que ir marcándola, que debe ir terminando, si es tan amable. Sí. Como el objeto de la comparecencia es mostrar algún aspecto de la ley que le pueda parecer mejorable, yo le diría si le parece bien la ley, necesita en su opinión, alguna modificación y que nos lo diga en 2 minutitos. Bueno, en mi caso, modificación, pues sobre todo que se tenga en cuenta. Es más que la cuestión no es tanto el hecho en sí de modificarla, sino tener en cuenta, porque como he dicho, leyes como esta lo que van a favorecer es evitar precisamente la discriminación que están sufriendo las personas transexuales. ¿Vale? Le doy las gracias en nombre de toda la comisión por su presencia aquí. No sé si algún miembro de la comisión quiere comentar o hacer algún comentario. Sí, claro. Buenos días. Soy del Partido Popular y fui la que defendió la ley por parte de mi partido, ¿no? Sí. Estamos a favor y lo que me gustaría es saber, puesto que comparto al 100% lo que usted ha dicho, ¿no? Me gustaría saber qué podemos hacer para evitar los prejuicios en la sociedad que más bien proceden, como todos, de la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿cómo salvamos ese obstáculo? Y nada más, y por lo demás, muchísimas gracias. Sí, pues es lo que he comentado al final, es decir, llevando protocolos de educación, protocolos de actuación en educación. A ver, el trabajo tiene que ser conjunto. Porque, a ver, abarcar a toda la sociedad es que tenemos que estar tanto en centros educativos como a todos los niveles, en movimiento asociativo como todo, para poder llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Pero la base sería tanto a nivel de educación como a nivel sanitario, para que no nos encontremos precisamente con esos muros que nos estamos encontrando, ¿no? Pero sobre todo eso, tenemos que ir desde la base, desde pequeñitos, ¿no? Para evitar precisamente la discriminación. Entonces, llevar a cabo programas de educación para la diversidad sexual, pero eso, desde centros educativos, pero desde primaria, desde infantil, y luego ya, por supuesto, a otros niveles también, ¿vale? Pero ahí ayudaríamos mucho a no ir llenando la mochila. Es que el problema es ese, venimos con una mochila vacía, porque además la moral sexual se instaura ya en el niño o en la niña a partir de una determinada edad. Lo que tenemos que pretender y conseguir, lo que pasa que sabemos que es difícil, es no llenar la mochila. Si se llena, pues que se llene un poquito, pero al menos que no se llene mucho. Entonces tenemos que ir desde el principio, desde la base. Vale. ¿Algún otro turno de palabra? Señora Doblas, ¿quiere usted intervenir? No, simplemente para agradecerle la intervención y decirle que ha resultado muy instructivo dentro de lo que supone la ley en esa línea de despatologizar esta cuestión. Nada más, muchísimas gracias. Señora Pérez. Bien, únicamente sumarme a la felicitación y darles las gracias por el compromiso con los menores y con la autodeterminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.